Muchas bendiciones para ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Y eso es maravilloso. Seguramente su vida espiritual se está fortaleciendo, conociendo más de las cosas del Señor, orando con mayor intensidad. Porque en este tiempo hemos estado hablando sobre la oración. Y por esta ocasión vamos a hacer el último tema, el tema 11, que lo hemos llamado la oración en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Y cuando hablamos de eso, primeramente miramos una cantidad de ejemplos en la palabra de Dios que oraron en tiempos difíciles. Y Dios, el Dios Todopoderoso que escucha todas las oraciones, de manera especial aquellos que oran en medio de la crisis, Dios responde maravillosamente. Así rápido, antes de ver un ejemplo acá, vamos a ver ejemplos bíblicos sobre este asunto de la oración. Personajes que oraron cuando estaban en crisis. Daniel en Babilonia, ¿sí? Cuando el rey manda a fabricar una enorme estatua, ¿se acuerdan de eso? Y pide que al son de la bocina todos se postren y adoren a esa estatua. Y Daniel, siendo un hombre consagrado, un hombre que solo adora a Dios, no lo va a hacer. No se va a arrodillar delante de esa estatua, porque eso es idolatría, eso es un pecado, eso es una abominación para Dios. Entonces dice que fue a su recámara, abierta la puerta, abierta para que lo vieran, se arrodillaba 3 veces al día, pero al Señor Dios Todopoderoso, no a esa estatua. Buscaron, le dijeron al rey, le fueron a chismear que Daniel no obedecía a la ley, el edicto. Lo acusaron a Daniel, pero siempre Daniel salió ileso. Siempre Daniel se mantuvo siendo un gobernador, un líder importante, porque le dio la gloria al Señor. No se dejó intimidar por nada, continuó orando, y cuando vino esa prueba fue cuando más oró. En medio de esa tremenda crisis, a punto de morir, él decidió orar. Me acuerdo de otro ejemplo bíblico también, el rey Josafat. Se entera de que un enorme ejército viene contra el pueblo de Israel. Un enorme ejército. En vez de desesperarse, preocuparse, viendo qué hacía, cómo resolvía esa situación, que venía un enorme ejército a atacar, a destruir el pueblo de Israel, él se va al templo, él convoca al pueblo al templo a orar, a clamar al Señor, a alabar y glorificar el nombre del Señor. En medio de una crisis decidieron clamar. En medio de una crisis, Josafat y el pueblo de Israel decidieron orar. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando salen para la batalla van cantando, siguen alabando al Señor, siguen conversando con el Señor, y cuando llegan a la escena de la batalla, ¿qué encuentran? Todos los enemigos muertos. Es más, el texto bíblico dice que se demoraron 3 días en recoger el botín de guerra. Miren las cosas maravillosas que hace el Señor cuando hay hombres como Daniel, como Josafat, que se dedican a la oración en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de las terribles pruebas, y Dios les da respuestas favorables. Dios da siempre respuestas favorables. Antes se enriquecieron, no tuvieron que pelear, porque Dios peleó por ellos, porque oraron.
También encontramos una mujer de oración, Esther, también en Babilonia ya, en el Medo Persa. Amán, un hombre que odiaba a los judíos, buscó la forma de aniquilar, de conseguir al rey que haga un edicto para matar a todos los judíos. Y Esther es judía, su primo Mardoqueo también judío. Esther, cuando se enteran de ese edicto que van a ser aniquilados, deciden orar, porque era un edicto que no se podía, ni el rey mismo podía cambiarlo. Deciden orar. Deciden que también vengan a orar y ayunar los siervos, los eunucos que estaban a su servicio, a clamarle al Señor. Y terminaron muertos los enemigos. Es más, muchos de otros lugares, de otras naciones, se hicieron judíos. Temblaban de ver el poder del pueblo de Israel. Porque una mujer llamada Esther, con su primo, tomaron la posta y decidieron, en medio de esa crisis, en medio de esa sentencia de muerte, decidieron orar. Mire, ya entienden, ¿no? En este tema 11, que hemos venido hablando de uno y otro tema de la oración, tan importante que es la oración. Es que en medio de la crisis, ¿qué nos pasa? Nos desesperamos, nos desesperamos y a veces hasta cometemos graves errores. Y de último recurso a Dios por si acaso. No es primero, como los ejemplos que estamos poniendo. Y hay una cantidad de ejemplos en la palabra que podemos encontrar de hombres y mujeres que en vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de renegar, como lo hacemos nosotros, decidieron orar. José, Abraham, David, un montón de personajes que nos dejan un legado hoy para que nosotros, en medio de la crisis y también cuando no haya crisis, hay que orar. Hay que orar. Pero hemos así puesto rápido algunos ejemplos para animarlos a que ustedes los lean en la palabra de Dios. Pero vamos a leer uno de ellos. Vamos a leer uno para entender y enfocarnos más en este tema número 11, la oración en la crisis. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 26 para ponerle atención, ¿sí? Quédese conmigo acá. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, mire, íbamos a la oración, dice el escritor, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. ¿Escuchó? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, les ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero escuche, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, Pablo y Silas van a la oración, fieles a orar en la crisis y orar también cuando no hay crisis. Ya tenían una hora cuando se juntaban para orar. Y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que les decía cosas bonitas, les decía la verdad. Pero el problema es que se estaba burlando porque insistía cada día. Y ya Pablo se cansó de esto y en el nombre de Jesucristo mandó a sacar ese malo espíritu, a callarlo. La muchacha quedó libre. Pero los amos de la muchacha, porque eso le producía ganancias a adivinación, hacen que prendan a Pablo y Silas. Qué contrario que es el mundo, ¿no? En vez de agradecer, wow, mire, estos hombres del Señor han liberado a esa muchacha que estaba endemoniada. Perdón, la avaricia, el mundo está metido en la avaricia, el amor al dinero, el dinero rápido y todas esas cosas. Pero los llevan a los magistrados, los cuestionan, les pegan mucho, dice el texto, les dan una paliza a ambos. Y no basta con la paliza, los encierran en el calabozo más adentro y en el cepo, ahí encadenados. Así es el mundo, la justicia del mundo, ¿sí? Encadenados. Pero hay una crisis tremenda, ¿no? Los están acusando injustamente, los están acusando por liberar a una muchacha que estaba endemoniada. Y por hacer el trabajo del Señor, se van presos. Una crisis tremenda, ¿no? Pero ¿qué hacen Pablo y Silas estando en la cárcel? ¿Qué hace un ser humano a medianoche? ¿No es que a medianoche debemos estar dormidos, descansando? Pero aquí hay una prueba, están encarcelados, están encadenados injustamente. Y Pablo y Silas saben lo que tienen que hacer. Saben quién los va a liberar. Y están orando a medianoche. Y están alabando, cantando alabanzas al Señor a medianoche. Y en voz alta, porque los demás escuchan. Escuchan los demás. Y el Señor responde en medio de la crisis. Un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Que rompió las cadenas de ellos. ¿Sí? Entonces la oración en medio de la crisis, ¿qué trae? Solución a la crisis, solución al problema, libertad. El Señor actúa. Y quedan libres. Y todavía la historia no ha terminado porque continúa. Pero mire, orar en medio de la crisis. Hoy día se ha olvidado el orar, el rogar, el clamar al Señor. Las iglesias se han olvidado de enseñar esto. La iglesia tradicional los apartó totalmente del orar, porque les enseñó a rezar, a repetir vanas repeticiones y se ofenden cuando hablan de eso. El Señor quiere que oremos, que clamemos cuando tengamos crisis y cuando no tengamos crisis. Estamos viendo los ejemplos bíblicos, ¿sí?
Y aquellos claman y alaban. Claman y alaban. Y las cadenas se rompen, las puertas se abren. Y si usted ha notado en este contexto del libro de los Hechos, cuando la iglesia está orando así con poder, hay terremoto, la tierra tiembla. Tiembla la tierra, Dios hace temblar la tierra de las oraciones de su pueblo, del clamor de su pueblo. Y hoy necesitamos oraciones como esa, que tanto pastores como líderes de iglesia oren con poder, oren en medio de la crisis. ¿O no estamos en crisis? Estamos en crisis hoy. Y es que hay que orar en medio de esta crisis para que tiemble la tierra, para que las cadenas se rompan, para que haya libertad, ¿sí? Para que haya paz. Las cadenas se rompen, ¿sí? Cuando se ora en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la cárcel, ¿sí? Y encadenados, ese es otro nivel de oración, ¿sí? Ese es otro nivel de oración. Están orando con poder. Cuando todo falla, cuando nada sale bien, ¿sí? Es cuando hay que orar. Es cuando hay que aclamar al Señor, es cuando hay que alabar el nombre del Señor, que Él dará respuesta. Y son espectaculares sus respuestas, ¿no? Son sorprendentes las respuestas del Señor. Cualquiera se asusta con un terremoto, ¿no? Terremoto que va dañando casa, va destruyendo, vidas que se van perdiendo. Pero imagínense lo que produce cuando la presencia del Señor allí, cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que ora con poder. Hay adoración. Pablo y Silas no solo están orando, están alabando al Señor. Entonces hay que alabar. Aquí vamos a leer un ejemplo de David. David era un hombre que oraba y un hombre que adoraba al Señor. Es más, David era un músico, ¿sí? Mire lo que dice el Salmo capítulo 34, versículos del 1 al 8 nomás, que es todo el capítulo. ¿Qué dice? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hay que bendecir al Señor en la crisis y cuando no haya crisis, en la abundancia, en la pobreza, qué sé yo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, dice David. Su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo voy a alabar. No voy a parar de cantarle al Señor, porque Él es digno de toda alabanza. En Jehová se gloriará mi alma, dice. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Y dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Es increíble, como decíamos en el video anterior, que pueden estar orando 1.000 millones de personas en diferentes partes del mundo. Y como Dios es omnisciente, ¿sí? Y omnipresente, puede estar en todo lugar, escuchando al mismo tiempo a esos 1.000 millones de personas y poniéndole la atención a cada uno de ellos, escuchando sus oraciones para darles respuestas de acuerdo a su voluntad. Busqué a Jehová y Él me oyó. Busque a Jehová, busque al Señor en oración, no en rezo, no en vanas repeticiones. No, eso no es bíblico. Lea Mateo capítulo 6, Jesucristo habló claro de eso. Búsquelo al Señor, busque un lugar tranquilo, un lugar donde nadie le perturbe y búsquelo en oración al Señor. Que sus palabras salgan de su corazón. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué dice la segunda parte? Y me libró de todos mis temores. Me libró, dice David. David, ¿qué hizo? Venció a un gigante que hacía temblar al ejército de Israel. Lo venció con mucha facilidad porque creía en el Señor. Dice, él le dijo al rey, cuando venía un oso, un león a atacar a las ovejas, yo peleaba cuerpo a cuerpo con ellos y les mataba. David dice, busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. ¿Sabe?
también quiere hacerlo con nosotros, no solo con David, no solo con Esther, no solo con Abraham, no solo con Daniel, con nosotros hoy, cuando aprendamos a ir en oración a Él, cuando aprendamos a alabar y glorificar el nombre de Él. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y esto me da me río, me gozo al ver esto, que dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de todas sus angustias. ¿Y por qué escribió este salmo? ¿Ah? Este salmo lo escribe cuando... Mire, así es la historia. Le hago un resumen y le animo para que usted la lea. David vence al gigante Goliat, ¿cierto? Entonces, alegría y todo eso, vencieron a los filisteos. Las mujeres comienzan a danzar, a cantar. ¿Y qué decían? Saúl es el rey. Saúl mató a sus miles. Y decían, David a sus 10,000. Entonces este rey se puso celoso, pues. Se puso celoso y comenzó a perseguir, a querer matar a David. David tiene que huir, hermanos. Tiene que huir. Y huyendo se encuentra en medio de sus enemigos, de los filisteos. ¿Y ahora qué hago? Él se finge como que fuera un loco. Dice que hasta la baba le corría por la cara. Escribía en las paredes. Ese hombre está loco, déjelo nomás de loco. Y ahí escribe este salmo. Porque Dios lo libró de Saúl y de los filisteos. Y después fue rey de Israel después de Saúl. Uno de los más grandes reyes que ha tenido la nación de Israel. Allí compuso este salmo y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Sí ve? La oración en medio de la crisis. ¿Sí ve? La alabanza al Dios Todopoderoso en medio de la crisis. En medio de la crisis. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Pero sigamos leyendo la historia de Pablo y Silas porque no la hemos terminado. ¿Sí? Del versículo 25 al 30. Escuche. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo les explicó el plan de salvación y a medianoche él con toda su familia, el carcelero con toda su familia, se bautizaron, se convirtieron al Señor. Mire, la oración y la alabanza en medio de la crisis, el Señor actúa liberando, abriendo puertas, rompiendo cadenas y convirtiendo corazones. ¿Cuánta gente necesita convertirse? ¿Cuántas puertas necesitan hoy que se abran? ¿Cuántas cadenas espirituales se necesitan hoy que sean rotas de personas que están esclavizadas? Es cuando la iglesia tiene que levantarse a orar. Es cuando la iglesia tiene que
levantarse a orar, a clamar al Señor, mientras alaba al Señor. Clama al Señor y alaba al Señor. Se convierte toda esta familia. Y no eran familias pequeñas porque en ese tiempo tenían siervos, ¿no? Todos, con todo y su casa, dice, se convirtieron, se bautizaron. Por eso, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y termina diciendo, sanaré la tierra. ¿Dónde está la iglesia que ora? Hoy día yo escucho criticándose el mensaje del uno y del otro. Que esto no es así, que esto es así. Viven criticando la palabra de Dios. Y eso el diablo está que se ríe allí. Los tiene entretenidos. Y han olvidado el verdadero rol de la iglesia. Orar, alabar al Señor, hacer discípulos. Hacer discípulos. Humillarnos, ¿sí? Hoy día se busca títulos dentro de la iglesia. Y el Señor dice, si se humillare mi pueblo. El que quiera ser mayor en el reino, tiene que ser su servidor, dijo el Señor Jesucristo. Él lavó los pies de sus discípulos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy grandes encopetados, ¿sí? Grandes encopetados. No los nombro para que no se ofendan, pero ellos saben a quién me refiero. No hacen lo principal. Orar, clamar al Señor, alabar y glorificar al Señor. El Señor quiere sanar la tierra, pero tiene que haber un proceso de fuerte oración. Oración en este tiempo de crisis, tiempo de alabanza, de adoración. Lea los salmos de David. Cómo David adoraba al Señor, alababa al Señor, glorificaba el nombre del Señor. Escuche bien. Cuando una iglesia deja de orar, perdió el poder. Pero cuando vuelve a orar, el cielo vuelve a moverse. Vuelve a moverse. Esperamos que esta serie corta de 11 videos no más, aunque hay mucho más que hablar de oración, pero creo que es suficiente para entender a lo que el Señor nos ha llamado, haya sido de gran bendición para sus vidas, ¿sí? Que les haya traído ánimo para remontar nuevamente oración y alabanza. Y de seguro, usted va a dar testimonio del cambio, de los resultados, de cómo el Señor se ha manifestado porque se ha orado en medio de la crisis, porque se ha alabado al Señor en medio de la crisis. En vez de lamentarnos, en vez de quejarnos, el Señor ha estado allí. El Señor ha sido nuestro pastor. Como dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor está conmigo. Aunque la tierra sea removida, el Salmo 91, yo estaré confiado, porque el Señor está allí. ¿Sí? El Señor quiere estar con nosotros, acompañarnos, pero hay que volver a la oración. Orar sin cesar, orar constantemente, orar sin detenerse. Es lo que el Señor quiere con nosotros. Yo le agradezco a usted
a ustedes y los bendigo en el nombre del Señor porque se han dedicado unos minutos para escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? Nosotros les deseamos de acá que la gracia del Señor esté con ustedes y les acompañe durante todo este tiempo y puedan animarse a orar más intensamente y ayudar a otros también. Dios bendiga grandemente sus vidas.